vamos a tratar una ciencia que pertenece a Derecho. La asignatura está clasificada como Derecho Divino. El área de estudio se titula La Ley de Dios. Amén. Hoy tenemos la lección 31, titulado La Ley del Pecado. ¿Qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? El esquema es una manera panorámica de poder darnos cuenta qué es lo que vamos a estudiar. Primero vamos a estudiar sobre el significado de lo que es pecado. Segundo, los fundamentos de la Sagrada Escritura respecto a la ley del pecado. ¿Dónde dice la ley del pecado? ¿Que también hay una ley del pecado? Claro que sí. 3, las etapas del pecado. ¿Cuáles son las etapas del pecado? Desde la humanidad que inició, ¿cuáles son las etapas del pecado? Eso también es importante aprender. 4, la ley del pecado declara que éste lleva a la muerte a todo aquel que se dedica a infringir la ley de Dios. ¿Cómo es que el pecado lleva a la muerte a todo aquel que infringe la ley de Dios? Y 5, el pecado no puede ser señor o amo del creyente. No puede enseñorearse del creyente. Muy bien. Vamos a comenzar con la primera pregunta. He escuchado a un líder decir que solo los israelitas serán juzgados por la ley, porque ellos vivieron en el tiempo de la ley, pero nosotros no, porque ya no estamos bajo la ley. Pues dice en Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hay personas que piensan que nosotros no estamos bajo la ley, no debemos guardar la ley, y que todos los que sin ley han pecado, como nosotros, dicen nosotros ya estamos sin ley, ¿no? Entonces sin ley vamos a perecer. Otros piensan y dicen, no, ya no es el tiempo de la ley, ya terminó, estamos sin ley. Y si sin ley están, entonces en el día del juicio, ¿bajo qué se te va a llevar a juicio? ¿Bajo qué? Entonces, ¿qué debería decir? Que ya no vas a pasar por el juicio. El Señor no te va a llevar ni al juicio del tribunal de Cristo, ni vas a pasar a un juicio delante de Cristo. Es ilógico, ¿no? Primero, para entender qué significa pecado. Punto 1. Significado de pecado. Primero, Juan capítulo 3, verso 4 nos dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es la infracción de la ley. Repita nuevamente. El pecado es la infracción de la ley. Amén. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Qué es infringir? Vamos a ver. Infringir significa no cumplir. Y en este caso, la ley. Quebrantar. En este caso, la ley. Quebrantar la ley, no cumplir la ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el pecado? Es el quebrantamiento de la ley. O es el quebrantamiento de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos. Es decir, la desobediencia, el pasar por toda la ley, pisotear la ley, no hacer caso de la ley. Eso es infringir, ¿no? Es no hacer caso a la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Es quebrantar la ley. Amén. Eso es pecado. Pecado es quebrantar la ley. Muy bien. ¿En qué parte se encuentra la palabra que dice la ley del pecado? Vamos a ver. Fundamento de las Sagradas Escrituras. Vemos en los siguientes textos. Romanos capítulo 7, verso 23. Ahí se encuentra la palabra. Pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que se lleva cautivo a la ley del pecado. Aquí encontramos varios tipos de leyes, miren. Ley de mis miembros, de lo que hablamos en la conferencia pasada, ley de la carne, ley de los miembros. Ley de mi mente, la ley de la mente, otro tipo de ley. Ley del pecado,
Aquí está la palabra ley del pecado, es lo que estamos estudiando. ¿Dónde se encuentra eso de la ley del pecado? Aquí está, Romanos 7:23, es el siguiente. También Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, ¿no? Con la mente digo, no, sí, esto debe ser así, claro, pero por otro lado mi carne me lleva a otras cosas, ¿no? Mi carne me lleva a hablar mal, mi carne me lleva a pensar mal, mi carne me lleva de repente a golpear a alguien, entonces por mi cuerpo me lleva por un lado, pero mi mente por otro lado, ¿no? Es la ley del pecado que me está jalando, el pecado me tiende a jalar, ¿no? Hacia el pecado. Sigamos, el siguiente. Romanos 8:2 también ahí se encuentra la palabra ley del pecado. Porque la ley del Espíritu, ahí vemos otra ley ahí, ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces vemos ahí la ley del pecado, ¿ya? Muy bien. 3. Las etapas del pecado. Ahora, hay etapas del pecado. Vamos a verlo. Los pecados cometidos antes que viniera Moisés con la ley general. Hubieron pecados que se cometieron antes que venga la ley. Porque la ley viene, ¿con quién viene la ley? Con Moisés. Porque Dios le dijo a Moisés, Moisés escribe, honra a tu padre y a tu madre, a Jehová tu Dios amarás, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No matarás, no hurtarás, y así. Todas las leyes vienen con Moisés. Entonces, pero si la ley viene con Moisés, antes de Moisés, ¿había ley o no había ley? Sí había ley. No una ley general, no una ley como honra a tu padre y a tu madre, pero habían leyes que Dios le dio, como vamos a ver, a otras personas, ¿no? Miren aquí, por favor. Entonces, desde Adán hasta Moisés, no había una ley general, porque todavía Moisés no había nacido, pero desde Adán sí habían leyes que Dios dio a cada persona de una manera personal para que lo cumpliera. Pero desde el momento que vino Moisés, ya Moisés trajo la ley. Moisés trajo la ley para que todo el mundo lo obedezca, de todas las naciones. Por eso la ley es para el natural, para el israelita natural y para el extranjero, para todos. La misma ley es para todos, para toda la humanidad. Muy bien, él vino trayendo la ley. Sigamos, punto 3. Vino trayendo la ley y si la gente, por decir, la gente pecaba ya quebrantando la ley, de pronto pasó el tiempo hasta que vino Jesucristo. Entonces, desde Moisés hasta Cristo, la gente pecó. Pero ¿para qué vino Cristo? ¿Qué hizo con el pecado? El Señor perdonó los pecados. Entonces, el propósito de Cristo fue perdonar el pecado de la gente que se arrepiente. Entonces Cristo vino para limpiar de pecado a todo aquel que viene. Todo aquel que le pide perdón, le perdona el pecado, le perdona el pecado, le perdona el pecado, le perdona el pecado. Y el Señor Jesucristo es el medio para perdonar pecado. Amén. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Muy bien, hasta ahí estamos entendiendo. ¿Y qué pasaría ahora? Después de Cristo, ya vino Cristo. Si una persona había pecado, Cristo lo perdona. Ahora, vino Cristo, llegó a tu vida, te perdonó el pecado también a ti. ¿Y qué pasaría si tú después de Cristo cometes un pecado? Si tú después de Cristo, estando conociendo a Cristo, cometes pecado, también la sangre de Cristo cubre eso, cubre el pecado que va a cometer el creyente. Es decir, que Cristo muere por el pecado de toda persona que se arrepiente, pero también su sangre se proyecta
a perdonar el pecado que podría cometer el creyente después. Estamos hablando de los pecados perdonables, porque los pecados son dos: pecados imperdonables y pecados perdonables. Entonces, los pecados perdonables, si un creyente, por ejemplo, se entregó y luego después de ahí al año peca, o de ahí a 10 años comete un pecado, entonces el Señor, pues, los pecados que él cometa, el Señor, su sangre lo limpia de pecado. Entonces, la proyección es asegurar a ese creyente para que él sea salvo. Claro está, mirando el corazón de la persona. Si su corazón de él es sincero, genuino y se arrepiente, entonces Dios lo perdona. Pero si su corazón de él no es genuino, ¿no?, sino que se quiere jugar con Dios, ya eso es otra cosa, ¿no? Dios mira el corazón, Él pesa el corazón, como ya hemos estudiado en la omnisciencia de Dios. Él pesa el corazón, pesa los espíritus, prueba el entendimiento y Él se da cuenta quién miente y quién no miente, quién lo hace de corazón, quién realmente cometió pecado, ¿no?, porque él cayó en una trampa o porque él realmente lo hizo y lo quiere seguir haciendo, ¿no?, voluntariamente, quiere seguir en eso. Eso es otra cosa, ¿no? Amén. Muy bien, entonces vemos acá 3 pecados cometidos antes de Cristo. Sigamos, 4. Los pecados cometidos después de Cristo, ¿no?, son los pecados cometidos del nuevo creyente desde que se convierte hasta su muerte física, ¿eh? ¿Ya? Entonces son 4 etapas del pecado. Muy bien, vamos a sustentar eso. Ahora sí, entremos a la sustentación. 1. Los pecados cometidos antes de la ley que Dios envió por Moisés. En el libro de Romanos, capítulo 5, verso 13, dice: antes de la ley, está diciendo, antes que venga Cristo, dice, antes que venga Cristo, había pecado en el mundo, está diciendo. Es decir, antes de la ley, cuando dice antes de la ley, la palabra ley se refiere, pues, ley de Moisés, ¿no? En muchos textos que usted va a encontrar en la Escritura, dice la ley, habla acerca de la ley de Moisés, ¿no? O sea, que Dios trajo a través de Moisés. Entonces, antes de la ley de Moisés había pecado en el mundo. Entonces, si Moisés no había nacido todavía, no había traído las leyes, entonces, ¿cómo se podía pecar? ¿No había pecado? Sí había pecado. ¿Cuál fue el pecado? Vamos a dar, por ejemplo, inciso A. Pecado por infringir la ley personal que Dios mandó a cada individuo. Vamos a ver, sigamos. Ejemplo primero. Dios le dio la ley a Adán que no comiese los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ve? O sea, no había todavía la ley, los mandamientos, pero Dios le dijo a Adán: Adán, no me vas a comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. ¿Qué fue eso? Fue una ley, un mandato que Dios le dio directamente a Adán, que le habló a Adán, amén, a Adán, para que Adán lo cumpla y lo cumplan todos, lo cumpla Eva, lo cumplan todos. Pero Dios le habló a Adán. Entonces, como ustedes saben ya la historia, Adán no obedeció eso, porque su mujer le dio a comer y entonces él cometió pecado. ¿Por qué cometió pecado? Por quebrantar el mandato, la ley de Dios. Eso lo que le habló era una ley, era una ley. No estaba en la ley de Moisés, pero era una ley personal, ¿ya? Personal. Vamos a verlo eso en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 16, 17. Dice, y mandó, la palabra mandó, diga conmigo, y mandó. A ver, repita conmigo, y mandó. Cuando le pregunten, pero ¿por qué dice usted que es una ley? Esta pues, te está diciendo, y mandó. La palabra mandó es mandato, mandamiento. La palabra mandó viene de mandamiento. Amén. Son palabras sinónimas que se utilizan. Mandó de mandamiento. Y mandó, ordenó, que viene de ordenanza, ¿no? Y decretó, y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo,
de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirá. Ahí está el mandato, ahí está la ley. Es una ley personal que él tenía que cumplir. Entonces, había ley, había leyes, había pecado antes de Moisés. Había ley, sí, pero eran leyes personales, ¿no? Sí, pero habían leyes personales. Ya saben cómo van a contestar, ¿no es cierto? ¿Había ley antes de la ley de Moisés? Claro que sí, habían, pero eran leyes personales. Sigamos. Dice en el libro de Génesis capítulo 3, versos 17 al 19, nos dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no me vas a comer de él. Ahí le está diciendo, ¿no? Por cuanto te mandé, la palabra mandato, te mandé, diciendo, no comerás de él, era una ley. Por cuanto has hecho eso, maldita será la tierra. Ahí viene el pecado y viene la maldición. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor vas a comer de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te va a producir, ¿no? No van a producir la tierra ya lo que iba a producir, vas a comer las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro vas a comer el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De ahí viene todito, todo, ¿no? Todo el pecado y las consecuencias del pecado que le viene a Adán, ¿no? Entonces, bien, él recibió una ley y no obedeció. Pero hubo otro que sí, Dios le dio un mandamiento también, pero este sí obedeció. Este es un ejemplo de obediencia, un mandato personal. ¿Quién era? Noé, ¿ya? Noé, no se olviden, Noé. Pasamos, ejemplo 2. Dios le dio la ley a Noé para hacer un arca. En Génesis capítulo 6, versos 13 al 21, ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Ustedes saben la historia. Dios le dijo, Noé, hace un arca de madera de gofer, de tantas medidas, tantos pisos, y les dio una explicación de todo. ¿Qué cosa era eso? Era una ley. Hazte un arca, obedece, ¿no? Entonces, ¿él obedeció o no obedeció? Claro que obedeció. Entonces, por eso es que él no pecó, por cuanto fue obediente. Si no hubiera hecho el arca, hubiera sido desobediente, hubiera cometido un pecado, ¿no es cierto? Amén. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 22, nos dice, miren, nos dice, a ver, todos juntos lo leemos, a ver, en voz de 3. Vamos, díganlo conmigo. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Le mandó, que significa mandamiento. Amén. Mandó, mandamiento. ¿Obedeció o no obedeció? ¿Hizo el arca o no? Amén. Un aplauso al Señor. Punto B. Ahora nos dice en Romanos capítulo 5, verso 13 al 14, nos dice, pues antes de la ley, diga conmigo, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Hoy en día algunos líderes, algunos hermanos evangélicos dicen, pues ahí dice la Escritura, mira, antes de la ley había pecado en el mundo. Antes había pecado en el mundo, hermano. Antes había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, así como ahora, por ejemplo, ya no tenemos ley, nosotros ya estamos en la gracia. Por donde no hay ley, no se inculpa de pecado, hermano. Así que ahora no nos vamos a inculpar de pecado. O sea que si tú tomas tu cerveza, ya como no hay ley para ti, entonces no hay pecado. Pues está al revés, ¿no es cierto? Eso está mal, ¿no? Eso no se refiere a eso, hermano. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Claro, el pecado había pecado. Pero estamos hablando del tiempo desde Adán hasta de Moisés. Por eso dice, antes de la ley, es decir, antes que venga Moisés, había pecado en el mundo. Así le va a explicar usted, ¿ya? ¿Qué está diciendo acá? Antes de la ley, es decir, antes que venga Moisés, había pecado en el mundo. Sí, pecaban. Pero como no se había dado la ley, lo que ellos hacían no se llamaba pecado. Por ejemplo, tenemos dos casos. El caso, por ejemplo, de
las dos hijas de Lot. Las dos hijas de Lot tuvieron relaciones sexuales con su papá. Las hijas de Lot tuvieron relaciones sexuales con su papá para quedar embarazada. La otra hija también tuvo relaciones. Esa relación es un incesto, ¿no es cierto? Pero como no había sido dado, Moisés no había traído todavía la ley contra el incesto, como no había la ley, entonces esa relación entre Lot y sus hijas no se conoció como pecado. Y tampoco no había maldición. Por esa razón es que sus hijos no nacieron atrofiados, no nacieron deformes, ¿no? Por cuanto no era pecado. Otro ejemplo, por ejemplo, antes del Moisés había pecado en el mundo, claro. Por ejemplo, Abraham. Abraham también tuvo relaciones sexuales con su hermanastra, ¿no? Era hermana de su madre, con el cual tuvo relaciones. Pero eso también es un incesto. Pero como Moisés no había traído la ley, no vas a dormir con tu hermanastra, no había dicho eso, entonces esa relación no se consideró pecado, por cuanto no había ley. Y cuando donde no hay ley, nos inculpa de pecado. Eso es lo que te está diciendo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, nos inculpa de pecado. Entonces, la relación sexual de Abraham con su hermanastra no era pecado, por cuanto no había una ley que lo prohibiera. Amén. Muy bien. Ejemplo, vamos a ver rápidamente. En cuanto cuando tuvieron relaciones sexuales las dos hijas de Lot, eso usted lo puede ver ya en casa, en la historia, está en Génesis capítulo 19, verso 30 hasta el 38. Pero luego después vino Moisés, ahí podemos tener una imagen, ¿no? Donde ellos pues huyeron, en una cueva se pusieron por miedo pues por miedo, ¿no? A los fuegos que venían, y bueno, durmieron con su papá, ¿no? Pensando que ya la humanidad se iba a acabar, ¿no? Pensando que ya no iba a haber más humanidad porque todo su mundo de ellos se estaba quemando por el fuego que caía del cielo, ¿no? Quizás aterrorizado indudablemente por esa relación, tuvieron relaciones con su padre, no por placer, sino por conservar la humanidad. Ahora bien, pero esa relación ya se prohibió. Cuando vino Moisés, prohibió esa relación entre papá y hijas, ¿no? Por eso dice en el libro de Levítico, capítulo 18, verso 7, y el Señor ha prohibido, ahí está. Pero esto ya lo dio Moisés. Cuando vino Moisés, recién lo dio. Mire lo que dice: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Le está diciendo, no, al hijo o a la hija. No vas a descubrir la desnudez de tu papá, ni la desnudez de tu madre. No descubrirás. El joven tampoco puede tener relaciones con su mamá. Aquí el Señor está prohibiendo, ¿no? Pero esto desde el día que Moisés vino. Esa ley no existía en el tiempo de Lot. Por tanto, no se considera a Lot como un pecado, ¿ya? Cuando le preguntan, ¿y por qué? Porque hay conversos así que a veces, ¿y por qué luego tuvo relaciones sexuales con su hija? Ya usted le explica. Guárdense los textos que le estamos enseñando para que usted pueda instruir. Ejemplo 2. Génesis capítulo 20, verso 11 al 12, nos dice, Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, él está diciendo, también es mi hermana, o sea, mi mujer también es mi hermana, es hija de mi padre, ¿ve? O sea, ahí está reconociendo, ella es hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Por qué hizo eso Abraham? Porque no había ley que lo prohibiera, entonces no era un pecado, amén, no era un pecado. Pero ahora luego ya vino Moisés y ya prohibió eso. Levítico capítulo 18, verso 9, nos dice ahí: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre. Ahí está diciendo la desnudez de tu hermana, hija de tu padre, ahí está prohibiendo con la hermanastra. O la hija de tu madre, nací en casa o nací afuera, su desnudez no vas a descubrir. Vemos a Abraham con su hermanastra, ¿no? Pero eso
no se consideró pecado, ¿no? Muy bien, entonces, ¿había pecado antes de que viniera Moisés? Sí, había pecado, pero no se consideró pecado por cuanto Dios no lo había prohibido aún. ¿Ya? Muy bien. Hasta que vino la ley. Punto 2. Los pecados cometidos desde el momento que viniera Moisés con la ley por encargo de Dios. Desde el momento que vino Moisés con la ley, ahí sí. Escuchen esto, al venir Moisés con la ley que dijo, honra a tu padre y a tu madre, cantidad comenzaron a caer. ¿No es que antes podían maltratar a su papá, golpear a su papá, maldecir a su padre, maldecir a su madre? Antes que viniera, ¿no? Antes que viniera Moisés. Y no le era considerado pecado. Pero como vino Moisés, dijo, dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre. Ahí pues todos los que deshonraban a su padre y su madre salieron, cantidad comenzaron a caer. Todos comenzaron a caer en pecado. O sea, el pecado afloró. El pecado afloró por cuanto la ley, al traer la ley vino el conocimiento del pecado y la gente pues comenzó a pecar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que el hombre que hasta ahora deshonraba a su padre no le era pecado, pero desde que vino Moisés, y ahora sí todito se le consideraba ya pecado, o sea, comenzó a abundar el pecado, ¿no? Entonces, en Juan capítulo 1, verso 17, vamos a ver qué nos dice. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿eh? O sea, la ley vino por medio de Moisés, porque Dios utilizó a Moisés, amén. Y al venir la ley viene el conocimiento del pecado. No maldecirás a tu padre y a tu madre. La gente dice que era malo maldecir a papá y mamá, era malo eso. Oh, el Señor dice que es malo. Entonces, recién viene el conocimiento del pecado, ¿entiendes? Recién ellos comenzaron a conocer. Ellos pensaban que no, maldecir al padre, maldecir a la madre era como cualquier cosa. Pero cuando vino Moisés y habló eso, ya vino el conocimiento del pecado, ¿no es cierto? Amén. Cuando ya vino Moisés, muchos pecados comenzaron a manifestarse. Entonces vino el conocimiento del pecado. Por eso dice, vamos a leerlo, punto A, la ley trajo conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, verso 20 nos dice, ya que por sobre la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Un aplauso al Señor. Gloria sea su nombre. Amén. Entonces cuando viene la ley, viene el conocimiento del pecado. Amén. Romanos capítulo 7, verso 7. Por esa razón el apóstol Pablo también dice, dígalo conmigo, que pues la ley es pecado en ninguna manera. Diga conmigo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo conoce el pecado? ¿Qué nos trae el pecado? Conocimiento de la ley. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria sea su nombre. Amén. Punto B. La ley trajo ocasión de pecar. En el libro de Romanos capítulo 7, verso 8, nos dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El pecado estaba muerto, ¿no? El pecado estaba muerto, por ejemplo, ¿no? Cuando decía, hurtaban, la gente hurtaban, antes que viniera Moisés, la gente hurtaba y nadie pensaba estás quitando, estás tomando, no es un pecado. Pero cuando vino Moisés, no hurtarás. Ahora sí, toditito comenzaron a aflorar el pecado, ¿verdad? Comenzó a sobreabundar el pecado. Miren ustedes esto, ¿no? Entonces, cuando dice, antes no había honra a tu padre y a tu madre, la gente deshonraba a su padre y a su madre, no era pecado. Pero que desde que vino Moisés, dijo, honra a tu padre y a tu madre. Todito lo que deshonraban a su padre y a su madre desde el momento que vino la ley, comenzaron a pecar. O sea, lógicamente se le contaba como pecado. O sea, sobreabundó el pecado. Pero al sobreabundar el pecado, entonces Dios proveyó la forma. Oye, ahora todos están pecando porque los que no conocían, pues ahora hay más pecadores. Entonces Dios hizo que cuando creció el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es decir, el perdón de Dios. Dios hizo ya un perdón por medio de Jesucristo para perdonar el pecado, no de un pueblo, no de un grupo, sino de todo el mundo.
sobreabundó la gracia por medio de Jesucristo. A eso se llama sobreabundar. Punto C. La ley hizo que abundara el pecado y cuando eso sucedió, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, verso 20 nos dice, vamos a leerlo. Pero la ley, diga conmigo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mire, la ley se introdujo, lógicamente desde el momento que viene Moisés, honra a tu padre y a tu madre, que antes ellos deshonraban y no le era pecado, pero de momento que viene la ley, pues comenzaron a salir los pecadores. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia por medio de Jesucristo. Porque Cristo viene para perdonar el pecado, no de uno, sino de toda la humanidad. Y todo aquel que quiere creer, aquel que se arrepiente, Dios le perdona de todos sus pecados. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Dile a tu hermano, gracias a Jesucristo somos perdonados nuestros pecados. Gratuitamente. Punto 3. Entonces, cuando sobreabundó el pecado, mire cómo Dios comienza a proveer un medio de salvación, de perdón de pecado. Mire lo que dice. Los pecados cometidos antes de Cristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Vino Moisés y trajo la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, Cristo vino para poder sobreabundar. Y eso vino proféticamente, ¿no? Punto A. Vamos a ver cómo los profetas anunciaron que Cristo perdonaría el pecado cometido en la vida antigua. Sigue diciendo en el libro de Isaías. Dice así. Isaías profetizó, vendrá el Redentor. Miren lo que estaba profetizando Isaías. Antes que viniera Jesucristo, ya estaba profetizando. Al ver que muchísima gente pecaba, ya Isaías comenzaba a profetizar diciendo, vendrá el Redentor a Sión, a su pueblo, a los que se volvieren de la iniquidad. En Jacob, dice Jehová, a los que se volvieren, a los que se arrepintieren, dice el Señor, ¿no? Ya está el Redentor, el que iba a redimir de pecado, ¿no? Vendrá el que redime de pecados, estaba diciendo Isaías. Y sigue diciendo también en Romanos capítulo 11, verso 26, dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Aquí lo traduce así, ¿no? El apóstol Pablo, el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad, va a apartar al pueblo de la impiedad, del pecado. Viene Cristo que va a limpiar de pecado. Jeremías también comenzó a profetizar. Jeremías, el profeta, también comenzó a profetizar diciendo, pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios, ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más, dice, no enseñará más ninguno a su prójimo, a ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande me van a conocer, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Oh, bendito Dios, un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 11, verso 27. El apóstol Pablo confirma. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces el propósito de Dios, muy bien, pongo mi ley y muchos van a pecar. Pero cuando pequen muchos, yo también voy a sobreabundar la gracia, la forma de perdonarlos, ¿no? La forma de limpiarnos. Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Punto B. Cristo vino a perdonar el pecado del mundo. Ese fue el objetivo, ¿ya? No se olvide del primer objetivo. El Señor tiene muchos objetivos de haber venido, pero uno de los objetivos principales es perdonar el pecado. Juan capítulo 1, verso 29, miren lo que dice. Dígalo conmigo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué vino Cristo? Vamos a pasarnos al punto 4. Los pecados cometidos después de Cristo. Muy bien. Entonces, desde que vino Cristo, Cristo perdona el pecado de toda la gente.
Nosotros nos entregamos con un montón de pecados, nos entregamos al Señor. El día que venimos del mundo nos hemos entregado con un montón de pecados. Pecados quizás, si usted ha tenido 30 años, desde que ha sido niño hasta peque, todos esos pecados juntados, acumulados en su vida, usted ha venido prácticamente lleno de pecado. Pero ha venido a Cristo y te has entregado y Cristo en un mismo momento, te limpió de todo tu pecado. Quedaste blanco como la nieve. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Blanco como la nieve. En un mismo momento te limpiaste. Ya quedaste blanquito como la nieve. De tanto pecado que has acumulado, ¿eh? ¿Cuántos años te has acumulado, no? Ahora, ya estás limpio. Pero ¿qué pasa si estás yendo bien, pero en el camino discutes con uno, peleas con otro, peleas con tu marido, peleas con esto, peleas con el vecino, con el suegro, con la suegra, con el esto, o tienes problemas y cosas así? Pecas. Cuando pecas, Cristo limpia tus pecados. Entonces, Cristo limpia tus pecados ya siendo creyente. Siendo creyente. ¿Cuántos le piden perdón a Dios cada día que pasan ante el altar? ¿Cuántos se acercan y le dicen, perdóname, Señor? ¿Y Dios le perdona o no le perdona? Claro que le perdona, porque la sangre de Cristo no solamente es para perdonarte cuando has venido a Cristo, sino también por los pecados que podías haber cometido en el futuro. En estos casos, los pecados que puedes cometer en el futuro. ¿Dónde dice eso? Que el Señor, nuestro Dios, puede a nosotros creyentes perdonar nuestros pecados. Hay muchos textos, pero uno solamente les voy a enseñar. En el libro de 1 de Juan, capítulo 2, versos 1 y 12. Hijitos míos. ¿Por qué dice hijito mío? Cuando dice hijito mío, ¿a quién está hablando? ¿Está hablando a los inconversos o está hablando a la iglesia? A la iglesia, está hablando de la iglesia, por eso dice, hijitos míos, está hablando de los creyentes, hijitos míos, hermanos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequen, hermano. Pero si algún creyente hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Cristo también es la propiciación por nuestros pecados. ¿Ve? Ahí está diciendo, por nuestros pecados de la iglesia, de los creyentes. Ahora, no solamente por nuestros pecados, querido hermano, sino también por lo de todo el mundo. Es decir, por todos los inconversos también, Cristo perdona los pecados. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Amén. Muy bien. Parte 4. La ley del pecado declara que éste lleva a la muerte a todo aquel que se dedica a infringir la ley de Dios. ¿Ya? Punto 1. Alegoría del pecado. Vamos a la alegoría del pecado. Figura 1. A. Los que dedican su tiempo a pecar, diga conmigo por favor, a ver, léanlo conmigo, diga conmigo. Los que dedican su tiempo a pecar son como obreros que recibirán como pago la muerte. Si una persona, por ejemplo, está así, se dedica, pasa su tiempo, se dedica, peca, hace de todo, en su pecado llega, peca, ¿no es cierto? Está dedicado. ¿A qué se dedica? A pecar. ¿Su trabajo qué consiste? En pecar. Cuando llega, entonces, es como un obrero, igualito, que está, trabaje, pero llega un momento, después del trabajo, viene el gerente y dice, bien, ¿has trabajado? Toma tu salario, y le paga su salario, le paga su dinero por haber trabajado. Ahora bien, al pecador también, el pecador también peca. Y cuando llega el momento, ¿no? Ya viene la justicia de Dios, dice, muy bien, por cuanto has estado tú, ¿no? Por cuanto has estado tú pecando, toma tu salario. ¿Cuál es el salario? La muerte. O sea, su pago es la muerte. Vamos a ver el texto. ¿Qué texto nos habla de eso? Vamos a ver. Ahí está.
porque la paga del pecado es la muerte. Amén. La paga del pecado es la muerte. Es como un hombre que trabaja, amén. Ahí está la paga del pecado, ¿no? Es como el hombre está recibiendo su paga, así también el enemigo le va a dar su paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Amén. El siguiente. También la figura de la persona que convive con el pecado quedará embarazada de una criatura llamada muerte. Santiago capítulo 1, verso 15. Entonces la concupiscencia, después de haber concedido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Cuando es como que quede embarazado del pecado. ¿Cuál es ese fruto del pecado? La muerte. Amén. Punto C. El pecado es como una peste o pandemia que trae muerte al que infecta. El pecado también es como una peste, es como un hombre que peca. Y como peca, de su boca prácticamente él contagia a otro del pecado. Entonces otro se va a contagiar del pecado y él contagia a otro. Y así, el pecado pasa de uno, pasa a otro, va pasando a otro, va pasando a otro. El pecado se transmite, ¿no? Vamos a verlo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Entonces el pecado es como una peste que se transmite también, ¿no? Es la figura de una peste, algo así, como una peste que se transmite es el pecado, ¿no? Amén. Muy bien, sigamos el punto D. El pecado es como un rey malvado que trae muerte a la tierra, pero la gracia es como un rey justo que da vida. Un rey malvado que manda matar es el pecado, pero la gracia, el perdón de Dios es como un rey que da vida. El pecado da muerte, pero el perdón de Dios da vida. La gracia da vida. Son como dos reyes, un rey malo y un rey bueno. Romanos capítulo 5, verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Punto E. El pecado es como un amo malvado que esclaviza a un hombre obediente hasta darle muerte. Es como el faraón que lo esclavizaba. Y el hombre trabajando y él lo esclaviza. Así es el pecado. El pecado es como el faraón que los esclavizaba y los golpeaba, ¿no? Y ellos a su merced del pecado, y el pecado los mataba, ¿no? Amén. Pero por otro lado, ellos eran esclavos del faraón, esclavos del pecado. Pero Jesucristo también quiere llamar siervos, personas que sean sus siervos. Pero Cristo a esos siervos o a esos esclavos, a esos siervos, esclavos de Cristo, no los mata, sino les da vida. Amén. Vamos a verlo. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, sea que son esclavos del pecado para muerte, o sea que sois esclavos para la obediencia, sois esclavos de la obediencia para la justicia, ¿no? Es decir, para servirle al Señor. Punto 5. El pecado no puede ser señor o amo del creyente. El pecado no se va a enseñorear del creyente. Mire, el pecado no va a ser señor del creyente. El creyente no va a ser esclavo del pecado, porque ya ha muerto al pecado. El verdadero creyente ha muerto al pecado, ya no va a ser esclavo del pecado. Amén. Ya está libre.
Amén. Si cae una vez, o cae dos veces, o cae tres veces, eso no significa de que él es esclavo. Una cosa es ser esclavo, otra cosa es caer en una trampa. ¿Ya? Vamos a verlo. Inciso A. Como Cristo murió al pecado, el creyente también debe morir al pecado, pero vivir para Dios. Sigamos. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, dice, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preservaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. Sigamos el siguiente. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Entonces, usted ya ha muerto al pecado. Gloria sea su nombre. Si usted tomaba, usted ya ha muerto al pecado. Gloria a Dios. ¿Usted morirá algún día de alcohólico? Ya no, pues, ¿no? Ya no. ¿No es cierto? Salvo que de repente por ahí haya alguien que no se haya entregado de corazón, ¿no? Por ahí luego después lo vamos a ver cargando quizás sus ídolos de San Judas Tadeo. Pero el verdadero creyente ya que se vuelve a cargar a San Judas Tadeo, pues es imposible, ¿no es cierto? Es como nuestro siervo Toribio. ¿Podemos verlo al siervo Toribio cargando la cruz de Motupe? No, ¿no es cierto? Ya el siervo Toribio pues, ya ha muerto al pecado. Él es un hombre lavado por la sangre de Cristo. Él ya vive para Cristo y muere para Cristo, como todos ustedes, ¿no es cierto? Todos los que ya han muerto al pecado ya no van a vivir en el pecado. Gloria sea su nombre. Punto B. El creyente que muera al pecado con Cristo vivirá al lado de él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ya estamos muertos con Cristo, pero vamos a vivir con Él. Estamos vivos en Cristo. ¿Cuántos están vivos en Cristo? Punto C. El creyente que ha muerto para el pecado ya no debe vivir para el pecado. Dice la Escritura de la siguiente manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Si usted ha muerto a la idolatría, ¿cómo te vas a dar vuelta a levantar a la idolatría de acá 1 año, 2 años, 5 años, 10 años? Ya no, pues. Eso es imposible. Pero si algún día ustedes encuentran a una persona, pastor, pero tal hermano, ¿cómo se ha vuelto nuevamente, pastor? Está ahí adorando su ídolo. Lo he visto en la procesión. Es porque él nunca ha muerto al pecado. Amén. Nunca ha muerto al pecado, nunca ha sido crucificado con Cristo. Prácticamente él solamente era de boca nomás, apariencia. Porque todos los que han muerto al pecado ya no viven al pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso dice el siguiente. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para no servir más al pecado. ¿Cuántos han sido crucificados con Cristo? A ver, vamos a ver. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Vamos a aplicarlo a las damas también, no solamente a los hombres, ¿no? Sabiendo esto, que nuestra vieja mujer fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Gloria sea su nombre. Amén. De nuestra hermana Erika ya su cuerpo, el pecado, ha sido destruido. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿O usted cree que de repente lo vamos a ver en una chonguinada a la sierva?
unas chonguinadas, de repente usted piensa que lo podemos ver algún día, ¿no? Ya no, ¿no es cierto? Ya esas cosas han muerto para ella, ¿no es cierto? Amén, gloria a Dios, porque ella ha muerto al pecado, ya ha sido su cuerpo del pecado destruido. Gloria sea su nombre. Un aplauso al Señor para las maravillas que Dios ha hecho. El siguiente, el pecado no debe ser un amo del creyente, porque él ya no vive bajo la ley del pecado antiguo. Porque el pecado no se enseñoreará, el pecado ya no va a ser señor de usted, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Está diciendo, ¿por qué dice no estás bajo la ley? Es que hay personas que solamente piensan que la ley, sin y despreciando la gracia que es por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que está refiriendo. No solamente como los judíos, no estáis bajo la ley solamente, sino también estáis bajo la gracia, porque por la gracia somos salvos, somos limpios, somos purificados del pecado. Qué hermoso, ¿verdad? Dígale conmigo, Señor Jehová, gracias te damos, Padre, por tus maravillas, por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el que nos has limpiado de nuestros pecados. Dile así conmigo, ore conmigo. Gracias, Señor, porque has destruido el cuerpo del pecado en mí. Gracias, Señor, porque has crucificado nuestro cuerpo del pecado. Gracias, Señor, porque nos has dado vida nueva. Gracias, Señor, porque ya no vivimos al pecado. El pecado no reinará en nosotros. El pecado no se va a enseñorear de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén.